Así que vamos a darle la bienvenida a Jessica, ¿cierto? Rojas. Muy buenos días, ¿está por ahí? Hola, muy buenos días, Natalie. Muchas gracias por la invitación. Sí, la escucho muy bajito por acá. Muy A buenos ver, días, ¿qué ¿cómo podemos? está? Muy bien, muy Ahí bien. sí. Muy contenta de estar con ustedes en esta mañana. Sí, una mañana bastante agradable en cuanto a temperatura y ha ido variando un poquito, ¿sí es cierto? Sí, se ha notado un poco este cambio de aproximación ya a estación del otoño. La gente lo ha notado también. La temperatura ha cambiado, ¿cierto? Las mínimas, las máximas también. Y es por ello a lo mejor que se ha tomado ese resguardo para que la gente se prepare con anticipación también para el invierno. Es por eso que se adelanta también, yo creo, el tema de la vacunación. Bueno, efectivamente, tal como tú lo señalas, en esta oportunidad nos estamos adelantando al inicio del invierno. Queremos proteger oportunamente a toda nuestra población y por lo tanto este 1 de marzo a nivel país estamos lanzando la campaña de vacunación e inmunización 2025. En esta oportunidad la oferta programática respecto de las vacunas que van a estar disponibles en toda nuestra red asistencial pública, privada, va a ser, ¿no es cierto?, vacunación para la influenza, para el COVID, y también vamos a continuar con esta política pública para poder prevenir las complicaciones en relación al virus respiratorio sincicial, y por lo tanto, también desde el 1 de marzo comenzó la vacunación en todas las maternidades de nuestro país, con el Nirsevimab. Perfecto. ¿Esto se adelanta cuánto aproximadamente? ¿Cuándo anteriormente se solía realizar? Mira, lo que pasa es que, bueno, nosotros además destacar que terminamos la campaña de verano e iniciamos la campaña de vacunación. Pero antes de iniciar la campaña de vacunación, es decir, antes del 1 de marzo, nuestros equipos de PNI ya estaban programando las actividades y las acciones, estaban preocupados de poder entregar los insumos a nuestra red asistencial, de modo tal de contar con todos los elementos y con todos los materiales y con todos los equipos preparados y actualizados en términos de poder desarrollar una campaña exitosa como la que realizamos el año anterior. El año anterior partíamos siempre a fines de marzo, a mediados de marzo, y lo más importante, en campañas anteriores partíamos por grupos objetivos específicos. Hoy en día todos los grupos objetivos o de riesgo vamos a partir, ya partimos el 1 de marzo, con todos al mismo tiempo. Y por lo tanto el llamado es a las personas de estos grupos objetivos a acercarse a los establecimientos de salud de nuestra red asistencial pública o privada para poder vacunarse si es que no están con sus vacunas al día. Anteriormente había como una parcelación en cuanto a los grupos, se comenzaba con cierto grupo, luego se continuaba con otro grupo, ahora se abrió el espectro y se hizo masivo, o sea, se parte completamente a lo mejor la vacunación parcial en general. Mira, se parte con todos los grupos objetivos. Por ejemplo, para la influenza, el grupo objetivo son los adultos mayores de 60 años y más, las personas con patologías crónicas desde los 11 años en adelante, las personas inmunocomprometidas, las personas, el funcionario público, las personas, el personal de salud público y privado, las embarazadas en cualquier edad del embarazo. Entonces es un grupo muy amplio. Y por lo tanto estamos partiendo invitando a todas las personas para que acudan oportunamente a su centro de salud más cercano a su domicilio, pero también que estén atentos a estos puntos de vacunación que nosotros vamos a estar desarrollando durante el tiempo que transcurra esta campaña, y por lo tanto el llamado es para que las personas se informen a través de nuestras redes sociales, tanto del Servicio de Salud como de la Seremi de Salud o en minsal.cl, o bien al Fono Salud Responde, que es el 600-360-7777. Sí, también es bastante importante mencionar que se van a anunciar puntos específicos, ciertos estratégicos, para que la gente también pueda acudir y se le facilite también esta opción y el que pueda vacunarse a tiempo, con anterioridad también. El tema de ahora del ingreso de los escolares, ¿cierto? La vacunación, ¿cómo va a ser también con respecto a eso? Bueno, también acá destacar que esta campaña tiene la particularidad, por ejemplo, que la vacunación para la influenza es obligatoria para todos los grupos de riesgo. Y la vacunación efectivamente está para los escolares desde los 6 meses hasta quinto básico.
y el personal, ¿no es cierto?, las profesoras y profesores también tienen que, vacunarse. Y en ese sentido también hay una coordinación, una programación con los establecimientos educacionales para ir digamos, acercar la vacunación a estos establecimientos en horarios y en periodos específicos. Perfecto, claro, eso hace mucho mejor también el tema de asegurarse también que todos los niños tengan acceso al tema de la vacunación. Y eso es muy importante porque nosotros como ministerio, como sector salud, tenemos que hacer un esfuerzo mayor, en el sentido que tenemos que, ojalá en el menor tiempo posible, tener a nuestros grupos de riesgo protegidos para poder evitar la morbilidad grave, la mortalidad, las complicaciones y las hospitalizaciones a causa de los virus respiratorios, entendiendo que la circulación viral, los picos de virus respiratorio, generalmente hay épocas muy específicas y se ha ido adelantando. 3 o 4 semanas antes, si nosotros lo comparamos con el periodo anterior, y por lo tanto es importante que las personas cuenten con esta protección con anticipación. Claro, es por ello también Destacar, que adelantan la campaña también, entonces todo guarda relación a ello también. claro, entonces además es importante recordarle a todas las personas el digamos, protegerse, pero la vacunación es una herramienta poderosa para poder parar la transmisión de los virus respiratorios, y en ese sentido recordar las medidas de autocuidado que nosotros aplicamos en tiempos de pandemia. La mascarilla sigue siendo una barrera importante para evitar la transmisión. Por lo tanto, la recomendación es que aquellas personas que tengan síntomas respiratorios utilicen la mascarilla, evitar, ¿no es cierto?, la aglomeración de personas, mantener el distanciamiento físico, el lavado de manos es importante, Claro, la bastante ventilación de los frecuente. espacios cerrados, claro. Entonces, nosotros tenemos que estar atentos a la información que nosotros vamos a entregar cuando estemos, ¿no es cierto?, ya iniciando el invierno, respecto a los cambios, al dinamismo de estos virus respiratorios, para que las personas mantengan ese autocuidado, obviamente se preocupen y ojalá que todos estén con la protección, con sus vacunas al día, y por lo tanto nosotros nos interesa también entregar información de cómo está funcionando nuestra red asistencial, porque también nosotros no tenemos una red asistencial robusta, no tenemos hospitalización pediátrica y por lo tanto hay que tratar que las personas eviten, ¿no es cierto?, enfermarse gravemente, y para ello es importante contar con su vacuna. Sí, las medidas de autocuidado, que muy bien como lo mencionaba, claro, durante la pandemia éramos muy conscientes de ello, pero luego de esto empezamos a soltarnos un poquito más, darnos una mayor confianza quizá, entonces dejamos de lado un poco ese tema tan importante, que es el hecho de la prevención. De esa forma podemos prevenir mucho, entonces también volver a tomar conciencia de todas estas medidas que podemos adoptar diariamente y que tenemos que hacerlas siempre. Efectivamente, yo creo que acá, desde ahora en adelante, nos vamos a dedicar como autoridad sanitaria en reiterar la importancia que las personas tienen una responsabilidad, y esa responsabilidad es mantenerse con sus vacunas al día, aplicar las medidas de autocuidado. Aquellas personas que no están con sus vacunas al día, que se acerquen a los establecimientos de salud, no perder oportunidades. Estamos haciendo un esfuerzo para poder facilitar el acceso, y queremos, ¿no es cierto?, mejorar las coberturas del año anterior. El año anterior, por ejemplo, para la influenza, nosotros alcanzamos y superamos la cobertura de un 85%. Tenemos que mejorar la cobertura en relación al COVID del año 2024, y la idea, ¿no es cierto?, es alcanzar e idealmente mejorar la cobertura del año anterior de un 80% para el Nirsevimab. Así es que el Nirsevimab es una política de gobierno, una estrategia que marca un antes y un después en relación a cómo nos había afectado el virus respiratorio sincicial, porque el Nirsevimab, este medicamento, tiene una acción inmediata y por lo tanto inmediatamente protegemos a los más pequeños, a nuestros recién nacidos, a nuestros lactantes menores, y por lo tanto ahí juegan un rol destacado, ¿no es cierto?, los padres. Pues los padres tienen la responsabilidad de llevar a sus hijos a los centros de salud y preocuparse que los recién nacidos salgan, ¿no es cierto?, antes de salir de alta, tengan esa protección.
Sí, ahí va mucho en la toma de conciencia también, ¿cierto? Por parte de la población. Y eso también es una forma bastante importante, un llamado bastante importante también que hay que hacer, que parte también por nosotros, o sea, no dejar todo a manos de una vacuna, por ejemplo, sino que el autocuidado es bastante primordial y es una parte esencial también para prevenir ciertas enfermedades, sobre todo en esta época que ya empieza a cambiar la temperatura, que ya se acerca la época de mayor frío, viene el otoño, viene el invierno, las complicaciones, en los colegios también. Entonces también tomar conciencia de cuando un niño esté enfermo, también evitar a lo mejor mandarlo al establecimiento educacional en el caso de lo posible también para evitar un contagio mayor. O tomar las medidas, los resguardos, usar la mascarilla también. Sí. Bueno, a partir de ahora nosotros como Seremi de Salud y como sector salud, con el apoyo y con el trabajo del servicio de salud y de la atención primaria, que es el brazo armado de la Seremi de Salud, para poder cumplir con esta campaña, con esta política pública y que nos permite a nosotros proteger a nuestra población, recordando que las vacunas son fundamentales en el sentido de que son seguras, salvan vidas, son efectivas y son gratuitas. Así es que ahora, ¿no es cierto?, necesitamos que las personas entiendan la importancia de mantener esa protección y estar informándose oportunamente para poder ayudarnos y para que logremos cumplir con el objetivo y con la meta que en estos momentos nos hemos puesto. ¿Cómo ha sido también la demanda por parte de la gente? ¿Ha tomado mayor conciencia con respecto a todas las campañas que se van realizando frecuentemente? ¿Ha asistido también mayor cantidad de personas a vacunarse? ¿Se ha acercado también? ¿O seguimos un poco reticentes, un poco flojos en ese sentido? Mira, a ver, yo quiero destacar el hito que nosotros realizamos el día 1 de marzo. Lo realizamos en una sede social en la Junta de Vecinos 19 de mayo de la población Pedro León Gallo. Contamos con la participación de autoridades regionales y comunales. Estuvo presente el alcalde, él tuvo una disposición, ¿no es cierto? Él fue el primero en vacunarse y se vacunó para la influenza y para el COVID. Entendiendo la importancia y la motivación que tienen que tener las personas para poder acudir y no estar después, ¿no es cierto?, lamentando situaciones complejas. Y en ese sentido destacar ese hito y sin duda lo más destacado es la participación de la comunidad, porque en ese momento contamos con los grupos de riesgo. Estuvieron adultos mayores, estuvieron personas crónicas, estuvieron embarazadas, el personal de salud, y yo me incluyo, aprovechamos la ocasión también para poder vacunarnos. Entonces, si bien es cierto, las personas todos pueden tener su opinión, no podemos desconocer que los éxitos que nosotros tenemos es gracias a nuestro programa, a nuestra tradición respecto de este programa de vacunación que nosotros hemos sido capaces de ir fortaleciendo a través de los años. Siempre nos preocupamos de contar con vacunas para el COVID. Nuestro país destacó, fue el primero, ¿no es cierto?, en contar con vacunas para poder proteger y evitar, ¿no es cierto?, que esta pandemia nos golpeara con mayor fuerza. Pudo ser mucho peor, logramos salir de la pandemia, pero recordando que el COVID llegó para quedarse y por lo tanto, al igual que con la influenza, todos los años vamos a tener que vacunarnos para la influenza, para el COVID y esperamos continuar también con esta administración del Nirsevimab para poder, ¿no es cierto?, así tener un invierno que no nos golpee, que no nos signifique a nosotros sufrimiento y pérdida o daño a la salud de las personas. Claro, que no tenga un impacto tan significativo. Eso es todo lo que esperamos, sobre todo para nuestros niños, los adultos mayores, también las edades, ¿cierto?, de mayor riesgo. Sí, mira, yo como autoridad sanitaria estoy desde el 2022. Yo recuerdo el primer año, el primer invierno fue bastante complejo. Tuvimos que realizar varios traslados de recién nacidos, de lactantes menores, porque estaban muy complicados por el virus respiratorio sincicial. Y una vez que se aplica este medicamento a los menores, no tuvimos muertes de menores de 1 año a causa de virus respiratorio. Por lo tanto, fue un éxito. Y necesitamos que las personas no olviden, que mantengan, ¿no es cierto?, todo lo que nos significó a nosotros como país y como sector salud la pandemia. Por lo tanto, y nosotros insistimos, el COVID llegó para quedarse. La preocupación nuestra como autoridad es contar con las vacunas más actualizadas
para poder brindar una protección efectiva a nuestra población. Y es así que lo estamos haciendo. Y la idea, con la influenza sabemos, ¿no es cierto?, que muchas veces genera complicaciones que significan consultas con médicos especialistas, y además, ¿no es cierto?, muchas veces nos significan hospitalizaciones o recursos que a veces se destinan con el propósito de poder recuperar la salud por causas respiratorias, pero en esos momentos nosotros perfectamente muchas veces no dejamos de atender o no priorizamos a otras patologías que también requieren atención médica y hospitalizaciones y cuidado de su salud. Así es que tenemos que tener conciencia y tenemos que aportar y tenemos que estar disponibles y no perder oportunidad, y ojalá que todos nos vacunemos este 2025. Sí, o sea, las cifras además lo demuestran, lo mismo que comentaba con el tema de que no hubo fallecidos, ¿cierto?, en recién nacidos. Entonces son cosas que debemos continuar, que tenemos que seguir avanzando en ello y trabajar entre todos también. Sí, la conciencia que tenemos que tomar es bastante importante, o sea, juega un papel crucial. Así que tenemos que desde ya empezar a preocuparnos, ¿cierto?, y prepararnos, y ojalá que este invierno no nos golpee tan fuerte y estemos todos ya ahí preparados, ¿cierto?, para poder sobrepasar todos estos meses que aún nos esperan, porque el invierno es algo que a lo mejor nos sacude fuerte, ¿cierto? Nos vino una pandemia, el virus, ¿cierto?, del COVID vino para quedarse, es parte de nosotros, es algo que ya tenemos que tener esa noción y esa conciencia de que no fue un momento en específico, sino que también tenemos que continuar con la vacunación, de que ya aparecen, ¿cierto?, estos fríos, estas temperaturas que sí contribuyen a lo mejor a que las personas empiecen a contraer algún virus respiratorio, sobre todo los niños, ¿cierto?, cuadros que se agravan también, el tema de la influenza también, que la gente no tenga miedo al tema de la vacunación, porque hay veces que las personas se vacunan y claro, empiezan con los síntomas de la influenza y sí les da algo bastante fuerte, y es ese el temor a lo mejor, que dicen, no, mejor no me vacuno porque me va a dar la influenza, me pasó, me sentí súper mal, estuve en cama. Entonces ese es el temor que a lo mejor algunas personas también lo tienen y evitan vacunarse. Claro, o sea, la vacunación lo que permite es activar el sistema inmunológico y por lo tanto esa es la respuesta que uno espera. Muchas veces cuando uno se aplica una vacuna, días posteriores, generalmente hay algunas molestias, pero son menores. En la mayoría de los casos pasa desapercibida la vacunación. Y lo que se le recomienda a una persona que acude a vacunarse es obviamente cuidados generales, tomar bastante líquido, hacer reposo, y obviamente si es que hay algún episodio mayor con algún analgésico antiinflamatorio, pero en general la mayoría de las personas no tiene mayores complicaciones a propósito de la vacunación. Ahora, también es importante que durante el periodo de mayor circulación de virus respiratorio, muchas veces las personas están en contacto o desarrollan algunos procesos respiratorios con la participación de varios virus en un mismo momento. Y cómo nosotros después nos damos cuenta que es tal o cual virus respiratorio, es con pruebas que se realizan. Pero de todas maneras hay que estar muy atentos justamente cuando aumenta los contagios producto de los virus respiratorios. Perfecto, así que he llamado a toda la gente a informarse, estar atentos también a los puntos en específico que van a estar, ¿cierto?, anunciando para que puedan acercarse, acudir y vacunarse, a los spam también más cercanos, y van a comenzar también el tema de la vacunación en los establecimientos educacionales. Así que agradecemos enormemente a Jessica Rojas, Seremi de Salud de Atacama, por haber conversado esta mañana con nosotros acá en el matinal e informarnos de este adelanto, ¿cierto?, de esta campaña de vacunación tan importante. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien, que tengan buen día. Igual. Chao, chao. Muchas gracias, chao, chao.